Familia orante, soy Fray Jorge Betancourt, nuevamente en un programa de Nací para Orar. La Iglesia está dando comienzo al año litúrgico y estamos leyendo el principio de este año, el ciclo B, y el Evangelio que hoy se nos ofrece es hacer lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Hago lectura para cada uno de ustedes. En aquel tiempo acababa Jesús, estaba con él, Juan, con 2 de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y lo veréis. Entonces fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Damos comienzo a este tiempo litúrgico viendo al personaje Juan el Bautista, que va a presentarnos a Jesús. Es importante que tengas mucho conocimiento de quién es este Juan el Bautista. Juan el Bautista es el precursor de Cristo. Es el precursor que desde hace unas semanas atrás, antes de la Navidad, antes de la Epifanía, nos presentó a Cristo. Ahora, nuevamente, presenta a los discípulos a ese y le dice que lo sigan. Esos 2 que van a seguir a Jesús son Andrés y Simón Pedro, y ambos son los pescadores llamados a salir de las redes del lago de Galilea para seguir al Maestro. Juan es aquel que va anunciando, el precursor, que le va diciendo al mundo quién va a venir. Y ahora se nos presenta. Pero tú eres parte de este programa, eres familia orante, eres un hombre y una mujer que vamos en búsqueda de Dios y buscamos esa experiencia de Dios. Hoy el Evangelio de Juan habla a esos hombres buscadores de Dios. Puedo hacerte una reseña de hombres y mujeres que han buscado a Dios a través de la historia. Andrés, Simón Pedro, Santiago y Juan, el más pequeño de los discípulos. Pero puedo hablarte de un Juan Pablo II o un Juan 23 o hasta Benedicto XVI. Te puedo hablar de hombres y mujeres contemporáneos que ya en su búsqueda de Dios salieron al encuentro de Él. Una Teresa de Calcuta o una hermana nuestra carmelita, Teresita del Niño Jesús, o Teresa de Ávila en el siglo XVI, o Juan de la Cruz junto a Teresa, con una reforma en el amor y en la oración. Grandes hombres y mujeres que buscaron a Dios. Te puedo hablar de gente joven, te puedo hablar de un Carlos Acuti, un joven que con
con su TikTok intentó catequizar a los jóvenes, buscadores de Dios. Andrés y Simón Pedro dejarán sus redes para seguirlo, y ahora tú y yo también somos los buscadores de Dios. Y Dios sale a nuestro encuentro y nos dice: ¿qué buscas? Y el alma del creyente, de los orantes, responde: Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? El profeta ya anunció: es el ungido, es el Mesías, seguidlo. Hoy hay una llamada a Dios y un encuentro con Él. En la vida de los hombres buscadores de Dios, queremos saber dónde Él está. Maestro, ¿dónde vives? Es nuestro programa de hoy. Y queremos que Él se revele en nuestra vida. El Dios viviente que viene a habitar en medio de nosotros y que lo celebramos recientemente con la Navidad. Y ahora, hombres y mujeres abiertos a la experiencia de Dios, queremos vivir como Dios y encontrarnos con Él en esa convivencia. Maestro, ¿dónde vives? ¿Vives en la Eucaristía, Maestro? ¿Vives en la palabra? ¿Vives en el pobre y en el necesitado? ¿Vives en la caridad y en la misericordia? ¿Vives en los jóvenes, en los envejecientes? ¿Vives en el niño? ¿Vives en la familia y en el matrimonio? Maestro, ¿dónde vives? Es nuestra pregunta, porque somos los buscadores de Dios. Somos como un radar en búsqueda de esa experiencia de Dios, y Dios se hace presente en nuestra vida de creyente. Después de este corte, vamos a encontrarnos con el Dios que está con nosotros. Familia orante, los buscadores de Dios, estamos hoy aquí. Y Dios manifiesta su vida en cada uno de nosotros. Maestro, ¿dónde vives? Hay una santa carmelita que se llama Isabel de la Trinidad. Una mujer que murió a los 22 años, con una plenitud de vida tan grande que le enseñó a los que estaban a su alrededor a esa corta edad, como una mística que había tenido una experiencia grande de Dios. Le dijo: Dios habita con toda su grandeza en el alma. La inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma. Ok, esas son palabras mayores porque eso es alta teología, pero una chica francesa llamada Isabel de la Trinidad, ¿sabía de teología? Se lanzó una experiencia de Dios y con un evangelio como este en las manos le preguntó: Señor, ¿dónde vive? Y Dios se revela en su vida y le dice: yo habito con toda mi grandeza en tu alma. La inhabitación de Dios en el alma, la Santísima Trinidad. Un Dios Padre que ama lo que ha creado, un Dios Hijo que es la razón del amor de las criaturas, un Dios que se entregó para salvarnos, se hizo carne, y un Dios Espíritu Santo que es la fuerza de Dios en el alma para seguir amando, el Espíritu del amor. Trinidad Santa, un solo Dios a quien adoramos, y que esa mujer, Isabel de la Trinidad, en nombre de laica era de apellido Catés, una francesa. En nombre de monja carmelita, Isabel de la Trinidad.
y le pregunta a Dios: Maestro, ¿dónde habitas? ¿Dónde moras? El Evangelio nos pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Y la respuesta de Dios es: ven y lo verás en este Evangelio. ¿Dónde vamos a ver a Dios? ¿Lo vamos a ver en cada criatura que experimente y que sepa dar amor? ¿Lo vamos a ver en cada gesto de Cristo para amar a las criaturas? ¿Lo vamos a ver en la caridad y en la misericordia de los hombres y mujeres de la tierra? ¿Lo podemos ver en un matrimonio de un hombre y una mujer que se entregan porque se aman y que en los momentos bien difíciles están uno al lado del otro? Maestro, ¿dónde vives? Con toda tu grandeza y tu divinidad, ¿vives en la sonrisa de un niño recién nacido? ¿O hasta en la enfermedad de leucemia de ese recién nacido a quien podemos acercar y cuidar de él porque ahí está Dios? ¿O está en el vientre materno de una vida por nacer a quien tenemos que cuidar? Maestro, ¿dónde vives? ¿Vive en un hombre que lucha diariamente por levantar a sus hijos y que su trabajo posiblemente es partirse la espalda para que otros tengan vida? En ese amor paterno. O en una mujer que se levanta muy temprano porque sus hijos tienen que ir a la escuela. Maestro, ¿dónde vives? Ahí está Dios. Ese Dios que te invita a conocerlo y que es un Dios de lo ordinario, un Dios que está en nuestra vida, un Dios que le dice a un pescador del lago de Galilea: ven y lo verás. A Él también, igual que a nosotros. Un Dios muy cercano. Un Dios que donde hay guerra va a trabajar para poner la paz. Un Dios que donde hay hambre va a ser cercana la mano amiga que traiga la comida. O la mano de un cirujano, o de una enfermera, o de un cuidador de envejeciente. Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde habitas? ¿Dónde estás? Porque estás en este pan de vida que adoramos nosotros los católicos diariamente, en esta Eucaristía que celebramos como memorial de tu pasión. Ahí estás. Estás en la palabra viva, en esta palabra que habita en medio de nosotros. Ahí está ese Dios que hace temblar el interior de cada uno de nosotros en las dificultades cuando vemos su paso, su Pascua a través de nuestra vida. Ahí está Dios. A esa es la experiencia que te estoy llamando. A esa es la experiencia a la que te invito hoy. Esa fue la experiencia que le reveló Juan el Bautista a Andrés, y Andrés le dijo a Pedro, a Simón su hermano, le dijo: ven y lo verás. Ahí está Dios. Más adelante dirán: ¿y puede salir algo bueno de Nazaret? Este Dios que nació en Belén y se crió en Nazaret es lo más bueno para nuestra experiencia humana. Es el Mesías anunciado, es el Salvador que esperábamos. Y es lo que realmente hace que hombres y mujeres cambien y cambien su camino. Creo que lo que estoy pidiendo es que nos hagamos sensibles al paso de Dios por nuestra vida. Un Dios que vive y que nosotros podemos verlo y experimentarlo y que está muy cerca de nosotros.
que está muy dentro de nosotros, que habita con toda su grandeza en nuestro interior y que podemos experimentarlo. Santa Teresa de Ávila dirá, en un castillo interior, en un castillo en el que Él habita. Te invito después de este corte a lanzarnos una experiencia de Dios, del misterio divino, que Dios quiere revelarse a las almas, porque el Maestro viene a vivir en medio de nosotros. Familia orante, hay algo dentro del texto bíblico que acabamos de escuchar que hace que los seres humanos cambien, se transformen. Algo que posiblemente no te has fijado, pero habla de ti y de mí. Leemos del Evangelio de San Juan, cuando Juan el Bautista le presenta a Cristo dos de los discípulos de él, Andrés y Juan, y Andrés lleva a Pedro a donde Jesús. Y cuando Andrés lleva a Pedro a donde Jesús, ocurre un diálogo. Andrés le dice a su hermano Simón, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa piedra, que significa Pedro. Hay un detalle bien hermoso dentro del texto bíblico que no voy a pasar por alto. Estamos en una experiencia grande de Dios a través de este Evangelio de San Juan, un evangelio que está plenamente lleno de ese Espíritu de Dios. Y hoy estoy leyéndolo contigo. Jesús se le quedó mirando a Simón y le dijo, tú eres el hijo de Juan, tú serás Pedro. Desde el encuentro con Cristo, las almas cambian. San Juan de la Cruz acuñará una frase muy hermosa que dice, el mirar de Dios es amor. Eso lo dijo Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia del siglo XVI, maestro de oración, místico y poeta español. Y Juan de la Cruz acuñó aquello que dice que el mirar de Dios es amor, y acabamos de escuchar que Andrés le dice a Simón, hemos encontrado al Mesías, al Cristo, y lo llevó a Jesús, y Jesús se le quedó mirando a Simón y le dijo, tú eres Pedro. La vida de Pedro cambió con una mirada de amor. Hay otro detalle dentro del Evangelio. Dice el Evangelio de San Mateo y San Marcos, evangelios sinópticos, que había un joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Y Jesús se le quedó mirando. Dirán los evangelios en hebreo y en griego que se le quedó mirando con ternura. Cuando uno traduce del hebreo y del griego, uno puede escribir, se le quedó mirando y lo amó. Porque quien siente ternura ama a la criatura, que es tierna. Entonces, Juan de la Cruz nos dice que el mirar de Dios es amor. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, expresa en una de las preguntas que le hacen, Padre Juan María Vianney, ¿por qué usted pasa tantas horas frente al sagrario?
Y él le responde a su feligresía en la parroquia de Ars y le dice, es que yo lo miro y él me mira. Cuando ya en el siglo XVI, Juan de la Cruz había dicho que el mirar de Dios es amor. Cuando un evangelio que tiene 2000 años dice que se le quedó mirando y le llamó por otro nombre. Porque la vida de Simón cambió cuando se encontró con el Dios que quería habitar en nosotros. Maestro, ¿dónde estás? Maestro, ¿dónde vives? Y nosotros somos los buscadores de Dios. Y Dios mira a los hombres y mujeres para cambiar sus vidas. Hoy yo te hago una invitación, déjate mirar por Dios. Dios mira a las criaturas. El cántico de San Francisco de Asís dice, hermana luna, hermano sol, porque Dios mira a las criaturas. Dios con un atributo humano, con ojos, como un antropomorfismo. El texto bíblico habla de la humanidad de Cristo y dice que Él, como un hombre en medio de nosotros, nos miró. Y desde ese mirar de Dios, eternamente, miró con ternura a un joven que quería vivir los mandamientos. Miró a Simón Pedro y su vida cambió. Es más, los voy a llevar a otro lugar. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 19, que junto a la cruz estaban su madre y el discípulo que tanto él quería. Y que él, dirigiéndose a ellos, le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego mirando al discípulo, le dijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, todo cambió. El mirar de Dios. Para los hombres y mujeres que buscan, van a encontrar esa mirada de la misericordia. Esa mirada de Dios que cambia la historia de los hombres. ¿Cómo cruzarnos con esa mirada y nuestra vida no cambiar? ¿Cómo buscar esa mirada en dónde está la mirada de Dios? Pues te digo, desde el primer momento de este programa, te estoy diciendo que está en la misericordia y en la caridad y en el amor, que está en donde los hombres lloran y donde son enjugadas las lágrimas, donde el corazón ríe, ahí está Dios. Porque el mirar de Dios es amor. Que el Señor le bendiga.